paso general de la asignatura de geografía. Entonces les voy a compartir mi pantalla y de una vez les entonces la guía de estudio aquí pueden ver como toda la estructura de la guía. La idea es darles un breve recorrido de los temas más importantes que ustedes deben, digamos, de recuperar después de haber estudiado esta asignatura, ¿no? Entonces, la unidad se compone de el curso de geografía se compone de 4 unidades. La primera tiene por objetivo conocer qué es la geografía, su origen, evolución y principales ramas. Es decir, qué es geografía, para qué me sirve y cuántas ramas o subdivisiones tiene la geografía, ¿no? Obviamente que en este temario no metemos todo lo que es geografía, pero se intenta que en la medida de lo posible pues podamos tener un breve recorrido por las diversas áreas de la geografía. Entonces, en la segunda unidad intentamos ubicar la diferencia entre medio físico y el estudio de la geografía humana, es decir, la geografía como un área que solamente describe su entorno y su contexto, y la geografía que se encarga de las interacciones o del estudio de los individuos, ¿no? De los individuos, de las sociedades, de las culturas. Entonces, la segunda unidad solamente nos hace, el énfasis es analizar lo que sería la geografía física y la geografía humana. En la tercera unidad, implica también lo que es interesante es relacionar lo que ya veíamos, las ramas, la definición de la geografía y la geografía física y la geografía humana, con lo específico de la interrelación con otras disciplinas, es decir, la geografía no me es útil, no me sirve para las relaciones, es decir, para el caso específico de las relaciones internacionales, si no está interconectada con otras disciplinas. ¿Cuáles son esas disciplinas? Pues la economía, la política, la demografía. Y entonces estas otras disciplinas lo que hacen es nutrir a la geografía y entonces nos permiten explicar pues más cosas, ¿no? Entonces esta tercera unidad es allegarse de todas esas disciplinas que apoyan a la geografía para que digamos en las relaciones internacionales nosotros podamos hacer uso de todos los planteamientos de las diversas ramas de la geografía. Entonces allí en la tercera unidad vamos a poner un énfasis muy importante en lo que es lo que la demografía aporta a la geografía. Después, en la cuarta unidad, lo que interesa es un poco identificar cuál ha sido la transformación de la geografía a lo largo del tiempo y diferenciar el papel que ha tenido la geografía, primero como una disciplina que fue desarrollada, y eso no debemos de negar un poco su historia, con las intenciones colonizadoras. Es decir, los primeros geógrafos pues fueron exploradores que buscaban colonizar otros territorios. Así lo hizo Marco Polo, así lo hizo Cristóbal Colón. Pero también acá tenemos que pensar en cómo es que después del periodo de entreguerras, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, e incluso durante este periodo, surge otra disciplina que en este caso es la geopolítica, y diferenciar entre la geografía política y la geopolítica. La geopolítica como un espacio, digamos, una disciplina que busca hacer uso de manera estratégica del espacio, ¿no? Entonces, es decir, con fines de desde hacer uso en términos de aprovechar recursos o características específicas de los países o de los territorios para desarrollar diversos, digamos, proyectos, en el caso de, por ejemplo, de las empresas, ¿no? O también realizar algunas intervenciones militares, que esto tampoco, digamos, lo debemos de negar, y que es una de las
digamos, de los usos posibles de la geopolítica. Entonces, empezamos con la unidad 1, que es la introducción a la geografía económica y política, y acá es primero reconocer que la geografía es una disciplina que tuvo como origen las exploraciones y las conquistas. Es decir, si los seres humanos no hubieran tenido la intención de conocer, explorar o descubrir nuevos territorios, pues no hubiéramos tenido el desarrollo que tenemos actualmente de la geografía. Entonces, de hecho, los primeros mapas que se tienen de la Tierra o de los territorios, pues su intención era la colonización de esos territorios. En nuestro caso, por ejemplo, el primero que hizo este mapa es Américo Vespucio, y también pues recordemos que Colón, el viaje de España, del Reino de España hacia en ese momento Castilla, hacia América, solamente se hace posible cuando Colón logra mapear, ¿no? Y darse cuenta pues que la Tierra no era plana, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que surge la geografía. Las dos principales divisiones es la geografía física y la geografía humana. Si ustedes van notando, conforme yo voy avanzando, voy marcando los principales conceptos en rojito. Entonces, aquí tenemos la geografía física y la geografía humana. La geografía física entendida como la que estudia el desarrollo de los fenómenos físicos y biológicos del espacio natural o físico en los que no interviene de manera directa el ser humano. Aquí, por ejemplo, podemos tener la geografía física, pues tenemos a la hidrografía, la orografía, es decir, la descripción de dónde están los relieves o las montañas, los ríos, los lagos, los cuerpos de agua. Todo eso es parte de la geografía física, ¿no? Los volcanes, los tipos de suelo, si tenemos en México los tipos de clima, un clima tropical, un clima desértico, semidesértico, frío del Ártico, ¿no? Entonces, toda esta descripción solamente de las características del territorio, o sea, todo lo que se encuentra contenido en ese territorio y en la tierra, eso es materia de la geografía física. Esto se contrapone un poco a la geografía humana, donde Quiroga va a definir en 2019 que estudia los espacios sociales así como las transformaciones que ocasionan el ser humano al medio. Aquí entonces el foco de interés de la geografía humana pues es el individuo, ¿no? Viendo al sujeto como la persona que transforma su entorno. Entonces, aquí pues ya tenemos otras áreas con las cuales se va engarzando la geografía humana, es decir, hace uso de otras disciplinas, en este caso la sociología, la economía, la política, la historia. Nosotros no podríamos entender, por ejemplo, a México sin conocer la historia, ¿no? Entonces, y para conocer un poco de la población mexicana, pues tenemos que entender que se dividía digamos, en la época prehispánica, en lo que sería Aridoamérica y Mesoamérica. Después, cuando llega la colonización, principalmente se pobla lo que sería Mesoamérica, se conquistan todas las grandes civilizaciones, digamos, prehispánicas en México. Después llegan los españoles, colonizan, dominan a lo que se llama el Imperio Mexica, y entonces yo estoy empezando a contar la historia, pero lo que me interesa, lo que caracteriza a la geografía es ubicar todo lo que podemos contar, la narrativa de la historia en el territorio. Es decir, para yo decir, bueno, antes en la cultura prehispánica había una área llamada Aridoamérica y Mesoamérica, y ahí Aridoamérica pues tiene características físicas, no era un clima semidesértico, donde digamos había escasez de recursos, pues había poca agua, entonces era difícil que las personas pues tuvieran grandes civilizaciones, ¿no? Entonces, a diferencia de Mesoamérica, pues que tenían climas tropicales, tenían climas bosque templado, entonces había recursos de agua, ¿no? Por eso se acentuó los mexicas en lo que fue un lago. ¿Por qué? Porque hacían uso de ese recurso que era el agua. Entonces, yo estoy describiendo, pero enfocándome en cómo es la vida
de el ser humano vivo en ese territorio. Eso es el foco de la geografía humana. Después, se tienen varias metodologías para el estudio de la geografía, donde tenemos que encontrar que lo importante, un poco en este ejemplo que les comentaba que es necesario recuperar la historia para conocer la cultura mexicana, pues algunas nociones muy importantes, ¿no? Donde lo que interesa es localización. Es decir, si yo soy geógrafo, siempre voy a tener una necesidad de localizarme, es decir, de ubicarme en el espacio, ¿no? Latitud, longitud, qué clima, cerca de qué tipo de cuerpos de agua, qué tipo de montañas, etc. Entonces, después la segunda es la causalidad, es decir, encontrar las causas que dan origen a determinado fenómeno o evento, ¿no? Digamos, ahora la contaminación en el Valle de México, en la cuenca de la Ciudad de México, ¿no? Pues entonces, ¿por qué tenemos tanta contaminación en la Ciudad de México? Pues porque somos justamente una cuenca, es decir, un lago rodeado de montañas. Entonces en los periodos de intenso calor, pues no hay tantas corrientes de aire, y eso hace que el aire se estanque, el calor mantiene los gases invernaderos activos. Entonces, pero también al ser una capa muy densa de contaminación, pues estos gases invernadero hacen una capa en la superficie, y entonces eso hace que tampoco haya mayor circulación del aire y tenemos un problema ambiental, ¿no? Entonces ahí yo estoy haciendo uso, con el ejemplo solamente de la contaminación en la Ciudad de México, pues estoy localizando que mi problema es la contaminación. Después se ubica en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene ciertas características específicas que hacen que el efecto de gases invernaderos se acentúe o se atenúe, ¿no? En todo este relato yo ya estoy dando causalidad, dando posibles explicaciones a mi fenómeno, y lo estoy localizando. Después, cómo este fenómeno está relacionado con un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, ya les dije, gases invernaderos, precipitación, el clima, la orografía, la densidad poblacional. Entonces todos esos pequeños fenómenos con los cuales tiene relación mi problema, pues me permiten comprenderlo de mejor forma. No solamente me interesa conocer la relación, sino cómo este fenómeno se cambia a lo largo del tiempo. Entonces, todo esto a mí me permite generalizar este argumento, ¿no? Que en este caso podría ser la contaminación en la Ciudad de México. Ustedes tienen un incidente y un problema prototípico, entonces, que sería la migración centroamericana, y cómo podrían ustedes modificar pues esta situación de la migración centroamericana masiva hacia México debido a diversas causas, ¿no? Primero es importante localizarla, es decir, Centroamérica, encontrar las causas por las cuales se detona, tal vez pobreza, inseguridad, cambio climático, etc. La relación con todas las problemáticas, es decir, tiene una cuestión de política que debe ser arreglada entre estados, y ahí la importancia de que esto sea analizado como un problema de relaciones internacionales, porque es un conflicto de intereses entre estados-nación. Después la otra, pues también tiene una historia, ¿no? Ustedes en algunos de los podcasts pusieron, bueno, pues es como el sueño americano. Entonces, pues eso también afecta a que creen las personas que van a encontrar una mejor calidad de vida en Estados Unidos, y eso puede ser cierto o no. Pero también eso hace que las personas pues tengan un incentivo para migrar, ¿no? Después, esto no ha sido igual, se ha transformado a lo largo del tiempo. Primero fueron motivos laborales principalmente, pero actualmente con el aumento de la inestabilidad en los gobiernos, el aumento de la violencia, de la inseguridad, también
el cambio climático, donde se pierden cosechas y hay una mayor desertificación en algunas zonas y pérdida de biodiversidad en algunos países centroamericanos, pues ha cambiado la forma en la que opera la migración. O sea, lo de las caravanas migrantes es un fenómeno nuevo, ¿no? Entonces, que es un nuevo tipo de migración que se presenta entre la inseguridad que se vive tanto en el tránsito por Centroamérica como por México. Entonces, y eso nos permite a nosotros señalar que esa problemática es general, ¿no? Entonces, pero ya pasamos por la ubicación, por la relación, por la causalidad, por la evaluación y la generalización. Generalmente estos recursos los utilizamos cuando analizamos o realizamos un estudio desde un enfoque geográfico. Entonces, todo esto, digamos, nos sirve a nosotros para entender que existen muchas ramas de la geografía. Tenemos la geografía, dentro de la geografía humana, la geografía económica, la geoeconomía, la geografía política, la geopolítica, y en específico la relevancia para las relaciones internacionales. Las diversas áreas de la geografía, pues la gran pregunta es, bueno, ¿y nosotros para qué estamos estudiando geografía? Pues lo primero que hacemos es que estudiamos geografía porque en relaciones internacionales es importante situar cualquier tipo de problemática o investigación en dos factores muy importantes, que es el tiempo y el espacio. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hablar sobre un tratado, ¿no? Un acuerdo, un convenio internacional, lo primero que van a ubicar es tiempo, materia y lugar, ¿no? Entonces, tiempo, ¿en qué periodo fue firmado? Materia, si fue materia económica, si fue materia, digamos, de derechos humanos, si fue materia ambiental. O sea, por ejemplo, si yo tuviera que decir, bueno, a ver, díganme, ¿en qué periodo fue firmado el protocolo de Kioto, ¿no? El protocolo de Kioto pues está ubicado desde que fue firmado en Kioto, que surge a partir del descubrimiento de los gases invernadero, y se descubre que hay déjenme admitir, ok, bueno, en el protocolo de Kioto pues hay un periodo, ¿no? En el que se firma, y entonces después de un periodo en el que los países lo ratifican, pues se convierte en vinculante, ¿no? Entonces ahí estamos diciendo, bueno, protocolo de Kioto, pues materia ambiental, regula el número de emisiones de gases invernaderos a la atmósfera y se pone una meta común de reducción de gases invernaderos. Ese es el objetivo, y solamente es vinculante hasta que los estados miembros pues lo ratifican, ¿no? Y después de pasar un proceso interno en sus países. Y eso es un tema muy importante para las relaciones internacionales, ¿no? Porque incluyen países, porque localizan el protocolo de Kioto en el tiempo, porque ustedes saben que para que digamos, una legislación internacional sea vinculante, pues necesita ser ratificado por los países miembros. Entonces, y a su vez, para ser ratificados por los países miembros, llevan un proceso legislativo en los países o en los estados-nación. Bueno, ahí nos auxiliamos de la geografía para entender algo tan sencillo como es el protocolo de Kioto, que es el primer protocolo en materia ambiental, ¿no? Por eso es relevante estudiar geografía. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre el medio físico, como les mencionaba, es revisar todo, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera, bueno, vamos a hablar de la Ciudad de México, les tendría que decir, bueno, es un clima semitemplado, donde en ese clima semitemplado pues se encuentran, hay alguna flora y fauna característica, ¿no? Actualmente pues tenemos tal vez en el lago de Xochimilco pues tenemos un animal endémico como era el ajolote, ¿no? En el ajolote pues también teníamos algunos árboles específicos, ¿no? Como tenemos ahuehuetes, teníamos encino, ahorita se me fue el nombre de los árboles, no, es que le decían chillones, pero se me fue el nombre. Bueno, este tipo de árboles,
que ayudaban a que la biodiversidad de ese espacio pues fuera conservada, ¿no? Entonces, cuando se altera o se modifica la composición de este espacio, pues empiezan a llegar otro tipo de faunas nocivas. Ahora no sé si hayan escuchado en esta semana que llegó al Caribe mexicano una gran cantidad de, ¿cómo se llama esta plantita? Que llega, sargazo. Entonces, el sargazo no es algo que sea característico del Caribe mexicano, sino que desde la Amazonia, cerca de allá, hay una barrera de sargazo, y entonces ante los cambios en la temperatura del agua, pues ha hecho que y el agua actualmente del mar tiene mayor materia fecal, pues eso hace que es como un abono para el sargazo, y el espacio que antes ocupaba el sargazo se ha expandido en casi pues todo el océano, ¿no? Entonces eso con las corrientes marítimas llega hacia México, y entonces ahora tenemos un fenómeno de que cada época en este periodo de tiempo, en este periodo, pues llega el sargazo a playas mexicanas, en específico al Caribe mexicano, ¿no? Entonces eso que estamos describiendo el entorno, pues nos genera un problema en términos locales. Creo que alguien más entró. Creo que Fer se salió, pero bueno, nos genera un problema en términos locales que nos afecta, no, nos genera un problema en términos globales que nos afecta de manera local. Entonces, eso es muy importante porque nos permite entender un montón de problemáticas, ¿no? Al entender cómo funcionan pues la flora, la fauna, sus recursos hídricos, sus recursos, incluso por ejemplo los recursos con los que cuenta nuestro país, ¿no? La minería, la ganadería, la agricultura, en el caso específico, y eso lo vimos las semanas anteriores, pues la cuestión del litio, ¿no? ¿Qué pasará con el litio, que ahora es, digamos, el nuevo oro en la actualidad debido a la transición eléctrica que estamos viviendo? Entonces, bueno, acá en geografía, cuando se trata de explicar la relación entre individuo y naturaleza, se habla de determinismo geográfico, es decir, cómo el que una persona viva en determinado espacio, pues afecta tanto al individuo como el individuo, digamos, hay una relación entre la naturaleza y el individuo, ¿no? Entonces, el determinismo geográfico, acá se los marco en rojito, intenta explicar las relaciones entre sociedad y su medio natural. En algunos, digamos, posturas más radicales del determinismo geográfico decían, por ejemplo, que las personas que se ubicaban entre los trópicos, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, pues eran flojos, ¿no? Eran flojos porque pues tenían muchos recursos disponibles. Entonces, y decían que, digamos, algunos países como que se encontraban en el norte, en los polos, pues eran industriales, porque ante la carencia de los recursos naturales disponibles de manera fácil, pues las personas tuvieron que desarrollar tecnología, ¿no? Entonces hay que cuidar un poco llegar a ese tipo de posturas cuando tenemos como el determinismo geográfico, pero sí hay que entender cómo es que la relación entre individuo y naturaleza se ve afectada por tanto la acción del individuo en la naturaleza como la naturaleza sobre el individuo. Es decir, una persona no se va a vestir de la misma forma si vive cerca del Ecuador a si vive en los polos, ¿no? Entonces, obviamente, pues por muchas, de hecho el tipo de casas no son iguales en Canadá y en Estados Unidos que en México, ¿no? Se construye de manera diferente. ¿Por qué? Porque son condiciones de vida y condiciones medioambientales completamente diferentes, ¿no? Entonces ahí también entre este determinismo geográfico existe otra corriente que es el posibilismo geográfico. Entonces sostiene que el ambiente no tiene una relación necesaria y fatalista con el desarrollo, es decir, el ser humano puede hacer uso de su medio y de alguna manera
aprovechar sus recursos a partir del desarrollo tanto de la cultura como de herramientas que les permiten al ser humano manejar o hacer más funcional la vida, ¿no? Entonces, en este caso, pues, un ejemplo, ¿no? O sea, las personas, si ustedes van a Veracruz o alguna costa, pues ellos se encuentran perfectamente adaptados, desde su ropa, desde el lenguaje, desde la dieta, a su entorno. O sea, vean simplemente la comida en Veracruz, pues no es igual que en la Ciudad de México. Se comen otro tipo de cosas, incluso, por ejemplo, la descomposición de los alimentos, pues los ingredientes que utilizan en esas digamos comunidades, en las comunidades costeras, son distintos a la Ciudad de México, ¿no? Tal vez se utilizan más los vinagres, las conservas para preservar los alimentos, porque obviamente el calor afecta la descomposición de los alimentos. Entonces, esas pequeñas cosas es lo que nos habla un poco del posibilismo geográfico, cómo el ser humano pues se adapta a su entorno y se adapta de la manera más óptima y funcional posible. Entonces, después de eso, durante mucho tiempo hubo una clasificación de recursos renovables. Bueno, los recursos naturales se dividen en renovables, no renovables e inagotables, ¿no? Entonces, pues nos decían que los recursos eran renovables, es decir, primero se pensó que todos los recursos en la tierra prácticamente pues se renovaban. Después, ¿por qué? Porque se asemejaba como el ciclo del agua, ¿no? Un recurso no renovable, durante mucho tiempo se pensó que era el agua. Ahora sabemos que no es tan renovable. ¿Por qué? Porque ya tiene un proceso de contaminación, y entonces, pues al contaminarse ya no se puede a veces reutilizar o renovar los mantos freáticos. Entonces, bueno, pero por ejemplo se pensaba que los bosques, el agua, el suelo, la tierra, todo eso era renovable. Después se clasificaban los recursos no renovables, como por ejemplo el petróleo, ¿no? El petróleo o el oro o la plata o el zinc, en específico los minerales, pues no son renovables, es decir, tardaron siglos para poder crearse, y entonces pues una vez que se agotan, se acaban. Entonces, esa es la división principal, renovables y no renovables. Actualmente se sabe que la mayoría de los recursos en el planeta pues son no renovables, es decir, se agotan, desde los animales, los bosques, incluso el agua, pues también se agotan. En este caso, por ejemplo, si continuara la desertificación en el planeta, también podría ocurrir que se pudiera evaporar pues el agua de los mares. Entonces, pues esto no, o sea, el agua que se pensaba como que era 3/4 partes del planeta, o sea, como algún recurso inagotable y que siempre estaba en continuo reciclaje a partir del ciclo hídrico, pues ya no es tanto así. Entonces, bueno, acá dan un ejemplo del agua justo. Y después tenemos que a partir de conocer cómo se distribuyen los recursos en el territorio, podemos tener una riqueza potencial y una riqueza real. La riqueza potencial, por ejemplo, algunas personas dirían, bueno, es que en México potencialmente puede ser una potencia debido, bueno, si potenciara o si incentivara el turismo, ¿no? Y entonces algunas personas dicen, no, pues sí, porque tiene una megadiversidad biológica, y aparte tiene unos climas increíbles, tenemos casi todos los climas en un país, ¿no? Pero, por ejemplo, podemos hablar de la riqueza real, o sea, ¿qué pasaría si nosotros explotamos o sobreexplotamos todos estos recursos? Pues entonces llegaríamos a que pues esto se agote y se pierda. Entonces, ahí está como el rollo entre riqueza potencial y riqueza real. Y por eso acá le decíamos, acá si nosotros no tenemos un manejo adecuado de los recursos, pues vamos a llegar a la sobreexplotación, a la destrucción de los hábitats y algunos efectos químicos, como pueden ser ¿cómo podemos decir?
no sé si han visto la lista de animales extintos, ¿no? Entonces, justo cuando en algunas zonas donde se empezó a sobreexplotar los recursos eh, naturales, pues hay un aumento de la extinción de algunos animales, en específico algunos animales endémicos, eh, y pues estos no se pueden recuperar. Entonces ahí hay que tener cuidado cuando se hace uso y explotación. Entonces tenemos primero que se conocen, si nosotros entendiéramos las actividades económicas en el planeta, pues las podemos dividir en actividades primarias, secundarias y terciarias. Las actividades primarias pues son relacionadas a la producción básicamente como de alimentos, eh, y pues empiezan desde la agricultura, la ganadería, donde nosotros hacemos uso de los recursos inmediatamente disponibles y con esos, digamos, generamos básicamente alimentos, ¿no? Alimentos y los recursos necesarios básicos para que vivamos en este territorio. Después viene el sector secundario, es decir, en el sector secundario nosotros no solamente hacemos uso de los recursos, sino esos recursos los transformamos y los transformamos a partir de la implementación de tecnologías. Entonces, para eso hacemos uso de la industria. Entonces, en el sector secundario tomamos la materia prima, después de eso, con el uso de la tecnología, pues transformamos esa materia prima. Entonces, en el sector primario tenemos básicamente materias primas. En el sector secundario entran las materias primas y se transforma a través de la industria. Y después, en el sector terciario, entra, digamos, lo que serían los servicios, es decir, ya no hay un proceso específicamente de transformación, sino que, digamos, la sociedad ya se encuentra organizada de manera más compleja, que nosotros, por ejemplo, no podríamos entender nuestra vida actual sin el wifi, ¿no? Pero antes ni siquiera existía el wifi, y el wifi actualmente es un servicio. Entonces, así como este tipo de servicios, que puede ser el servicio del internet, tenemos muchísimos servicios, como son los comercios, como es los viajes, las agencias de viaje, las acciones en la otra, ¿vale? Entonces, en el sector terciario, pues están todo ese desarrollo tecnológico que actualmente hace posible la vida, ¿no? Justo son bienes inmateriales que se venden como servicios. Es decir, en el comercio yo estoy ofreciendo la venta de un producto, pero en sí el ejercicio del comercio pues es un servicio que yo estoy ofreciendo de un producto que ya fue transformado, ¿no? Entonces, por eso está en el sector terciario. Y acá tenemos sujetos en el sector privado y en el sector público. En el sector privado, pues, si ya un poco estudiaran la materia de economía, de teoría económica, saben que tenemos diversos agentes económicos, las empresas, las familias y los individuos, ¿no? Entonces, estos tres agentes económicos, pues, activan la economía, pero estos agentes económicos son privados. El único agente económico que es público, pues básicamente es el Estado, y el Estado en sí no es un agente, sino son los gobiernos, porque los gobiernos son aquellos que ejercen el poder. El Estado pues es la cultura, la historia, el gobierno y la población, ¿no? Entonces, el gobierno en específico sí es un sector público, es decir, es un agente económico en la economía. Entonces, nada más es esa parte. La parte de la interrelación entre el individuo y el desarrollo económico, uno de los indicadores más importantes de desarrollo económico en el mundo es el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque es la suma de bienes y servicios producidos en un país, es decir, es el indicador que sintetiza cuánto se produce, consume en un país en un tiempo específico. Entonces, y de manera más certera, el Producto Interno Bruto per cápita pues es esa producción de bienes y servicios promedio que consume cada individuo en una población en específico, pero ahí recordemos que es el promedio. Es decir, no es que en México tengamos que todos ganen 150,000 pesos al año, ¿no? O sea, cada individuo que habita nuestro país, sino que si
se distribuyeran de manera homogénea todos los bienes y servicios que se producen y se consumen en México, en promedio los mexicanos tendrían tal de 150,000 pesos anuales, ¿no? Pero como sabemos que esta distribución pues no es desigual, no es igual o no es equitativa, pues pues sabemos que el PIB solamente es un indicador de riqueza, pero no pero no es así, ¿no? Entonces el desarrollo humano es una nueva corriente de desarrollo donde se dice que no, o sea, para nosotros medir las oportunidades y las capacidades que tiene un ser humano, pues no solamente debemos considerar lo que sería el aspecto económico, sino también la salud, la educación y el bienestar económico. Entonces tenemos que hay al menos 3 dimensiones básicas contempladas en el desarrollo humano: la salud, la educación y el bienestar económico, que eso afecta las oportunidades y las capacidades de los individuos. Es decir, si un individuo no tiene salud, pues no va a poder trabajar, ¿no? Si un individuo... De la guía de estudio, en la unidad 3, pues nos habla de todo, o sea, todas las áreas de la geografía que se vinculan con otras áreas. En específico en la unidad 3 se enfoca en temas de economía y demografía. Entonces, como la demografía, bueno, como la demografía y la economía, pues nos ayudan a entender pues un montón de cosas en nuestra vida actual, ¿no? Primero, nosotros no podríamos entender la globalización sin la economía, es decir, cómo es que el comercio de bienes y servicios se ha expandido a casi todas las partes del planeta, ¿no? Entonces, actualmente México importa, por ejemplo, todo lo que sería tecnología, exporta todo lo que serían materias primas, alimentos principalmente, también exporta automóviles, ya que tenemos que la industria automotriz es una de las principales exportadoras a nivel internacional. Y bueno, y esto estamos dentro de un contexto de globalización. Entonces, por eso es importante situar las regiones, las diferentes regiones en el espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos entender, por ejemplo, ustedes podrían actualmente entender la distribución del poder sin analizar el papel de la Unión Europea, y la Unión Europea es una región, ¿no? O, por ejemplo, lo que fue el Tratado del Mercosur, o el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues no, ¿no? Entonces, la globalización dio pie a lo que sería la integración de bloques económicos, y en específico aquí la regionalización. Es importante que recuerden este concepto. La regionalización es la constitución de bloques de países reunidos por lazos económicos sin dominio político formal, que pueden organizarse vertical u horizontalmente, es decir, incluyen a países de niveles de desarrollo comparables o de niveles diferentes, pero autónomos entre sí. Entonces, la regionalización pues son básicamente bloques económicos que se organizan, y esto acontece en la globalización. Entonces, aquí les dan algunos datos básicamente generales del país, ¿no? Voy a pasar por esto porque digamos que lo pueden leer. Y después, en la cuestión de demografía, pues el área de la demografía te permite a ti conocer pues la población en un territorio. La población en un territorio no es igual, va transformándose a lo largo del tiempo. En específico, en demografía nos interesa saber lo que se llama transición demográfica, y cómo se pasa de una población donde es mayoritariamente la población joven, que tiene una estructura digamos triangular, a una población cada vez más envejecida, que tiene la forma de un sombrero de papa, ¿no? Este es un sombrero de papa. O también pueden darle la forma de una hoja de maple. Entonces, una hoja de maple o un sombrero de papa, pues esto implica una sociedad un poco más envejecida. Entonces, acá cuando ya tenemos una población, primero cuando tenemos una población joven, pues tenemos que lo que se va a demandar básicamente son servicios de salud y educación. Pero acá cuando ya tenemos una población más envejecida,
pues va a ser salud, pero salud más especializada, ya que pues las personas empiezan a fallecer por enfermedades crónico-degenerativas. Y también pues muchas personas están saliendo del mercado de trabajo, entonces vamos a tener que las personas económicamente activas se verán sustancialmente presionadas, porque van a tener que transferir recursos tanto a la población joven y a la población adulta mayor. Entonces, para eso sirven las pirámides poblacionales. Aquí la demografía permite conocer muchas medidas. Está la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, la morbilidad, la población absoluta, la población relativa, la población urbana, la población económicamente activa, la población inactiva. De aquí es importante que señalemos o distingamos qué es la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. La tasa de natalidad, existen tres fenómenos importantes en demografía: la fecundidad, la migración y la fecundidad, la mortalidad y la migración. Entonces, la fecundidad a mí me permite conocer, pues básicamente cuántos niños están naciendo. Después la mortalidad, pues cuántas personas están muriendo. Y la migración, cuántas personas están inmigrando, o sea, llegan al país o se van del país, que sería emigración. Existen diferentes tipos de flujos migratorios, ya les había comentado. Existe migración de tránsito, inmigración, llega la población, se va, y existen retornos. En México se dan los cuatro fenómenos: se da migración en tránsito, se da migración de retorno, se da emigración y se da inmigración. Entonces es un país bastante complejo en su dinámica migratoria. De tránsito para la migración centroamericana, emigra principalmente hacia Estados Unidos y después en segundo lugar hacia Europa. Inmigran personas de Estados Unidos, es decir, ciudadanos estadounidenses, pero de padres de origen mexicano, mayoritariamente. Tenemos actualmente que viven cerca de 2 millones de personas de estadounidenses, pero de origen mexicano en México. Y la creciente migración centroamericana, ¿no? Que utiliza a México como un país en tránsito hacia Estados Unidos. Entonces, eso es básicamente las tres dinámicas fundamentales. Y llegamos aquí primero a la definición de geografía política. La geografía política, pues, estudia lo que les decía, las fronteras, es decir, aquí les pongo en específico la definición. La geografía política trata sobre la forma y división política de los estados en determinada época, es decir, de una situación estable. Y la geopolítica, en cambio, indaga los movimientos en los sucesos estatales, lo que acarrean cambios, alteraciones y transformaciones en situaciones existentes, y estudia los resultados de que aquellos derivan, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la geografía política, estudia esas fronteras, esas divisiones, cómo se ha transformado esas divisiones políticas a lo largo del tiempo, pero no se enfoca en cuestiones actuales, no se enfoca cómo es que se puede hacer un uso estratégico de los recursos, incluidos las poblaciones, y eso diferencia básicamente la geografía política y la geopolítica. La geopolítica y la geografía política. Entonces aquí ya tenemos pues esto. Esta última parte básicamente es teórica, ¿no? Que tenemos diferentes tipos de geografía política. Básicamente hay como tres escuelas: la escuela alemana, la escuela inglesa y la escuela de Estados Unidos. En la escuela de Gran Bretaña, pues tenemos a uno de los principales exponentes, que es Harold John Mackinder. Después tenemos a la escuela, déjenme tomar un poquito de agua, a la escuela estadounidense, donde tenemos a uno de los principales exponentes, Alfred Thayer. Y finalmente tenemos pues a la escuela alemana, de la cual como disciplina, es decir, como geografía ya académica, pues en México tenemos a varios representantes que lo reconocen, ¿no? Uno es Friedrich Ratzel,
Y aquí les dan un ejemplo, no sé si ustedes conozcan que Humboldt, que era alemán, vino a hacer el primer estudio que se llama el estudio de la Nueva España, donde catalogó, describió, mapeó todo lo que sería la Nueva España a petición de en en los virreyes y los reyes españoles, y gracias a eso pues se supo así con detalle el tipo de clima, las montañas, las orografías, los cuerpos de agua en la Nueva España. Entonces por eso es que nosotros hemos tenido gran herencia de la geografía alemana, ¿no? Dado este antecedente de que México fue un caso de estudio de Alexander von Humboldt. Entonces, y su texto más icónico en el caso de México, pues fue el estudio sobre la Nueva España. Y acá también nada más les pediría que entendiéramos o recordáramos lo que significa frontera. Frontera como una zona estrecha que está frente a un país vecino, ¿no? Entonces la frontera se referencia a un límite que se establece, un límite geográfico que se establece entre países, entre estados nacionales. Y con esto básicamente terminamos la revisión